Saludos amigos, bienvenidos a partir de ahora por Acento TV. Tenemos hoy como invitado al ingeniero Freddy Pérez, que ustedes conocen, un reconocido profesional de la ingeniería, fue ministro o secretario, antes se decía, de Obras Públicas, y es un alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Acompañó en la fundación de ese partido al expresidente Fernández. Bienvenido, ingeniero, ¿qué tal? Gracias por la invitación y aprovecho para saludar al pueblo dominicano que está pasando como parte del mundo por una situación que todavía el mundo no tiene una respuesta, que es el famoso Así es. COVID-19. Ingeniero, Todavía no hay. a ustedes les fue muy bien en las pasadas elecciones, son la segunda mayoría en el Congreso y están ahora Sí. inmersos en la preparación del Congreso. ¿Cómo marchan los trabajos para ese primer Congreso de Fuerza del Pueblo? Ya el reglamento del Congreso, a través de la comisión que dirige el compañero Franklin Almeida, ya ese reglamento fue sometido a la dirección política, se nos sometió, lo revisamos, lo aprobamos, ya se sometió a lo que es la dirección central, a lo que es el comité central, también ha sido aprobado. Precisamente hoy se va a volver a someter, hoy jueves, en la noche, que se hicieron algunas modificaciones para si hay que modificar cualquier cosa, pero ese es el reglamento que va a regir el Congreso de octubre a febrero. En ese Congreso, pues, ese es el primer Congreso de la Fuerza del Pueblo. El primer Congreso, pues, definirá los estatutos, los principios, la organización en sí, ya parte de lo que sería el Congreso en el sentido de la creación de las secretarías. Todas las secretarías están creadas y cada secretaría tiene su propio reglamento de trabajo, su propio principio, y yo mismo soy el secretario de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales de la Fuerza del Pueblo y estuve trabajando con el asunto del CODIA y en otros gremios hemos estado trabajando, pero va Bien, muy bien. va bien. Bueno, Sí. yo he entrevistado a otros dirigentes de ustedes, como el ingeniero Otañez, y él me decía Sí. que había que estar atento porque lo más probable era que tan pronto se juramentaran los nuevos legisladores, pasarían varios, y así ocurrió. Además me decía que había una especie de éxodo ya un poco más discreto de PLDistas dejando las filas del PLD e inscribiéndose en Fuerza del Pueblo. ¿Qué tanto ha sido así? Nosotros, Gustavo, nosotros estamos concentrados en lo que es la fuerza del pueblo, es nuestro Congreso, pero resulta que el liderazgo del presidente Leonel Fernández es muy fuerte y con una conexión muy profunda en torno a los PLDistas. Eso significa que muchos PLDistas en el transcurso del año y del año que viene irán pasando del PLD a la Fuerza del Pueblo, porque consideran como su líder al presidente Leonel Fernández y además que la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, de esperanza, de muchas oportunidades, y nosotros estamos tratando de negar las cosas en la Fuerza del Pueblo que afectaron al resto de los partidos. Eso le pasó al PRD, al Partido Reformista, y le va a pasar al PLD. O sea, en el Congreso, en las elecciones para llevar a los miembros del Comité Central, eso fue un desastre. En el PLD me refiero. Que se hicieron muchísimas cosas que se denunciaron y ya ahí el gusano de la trampa está en el tuétano del partido. Después ustedes vieron, el pueblo dominicano vio cómo se le impidió, después del conteo de más del 70% de los votos en las primarias internas para evitar que el presidente Leonel Fernández fuera el candidato del PLD, y empujaron para que no fuéramos, porque realmente la opinión era que ni éramos necesarios ni nos necesitaban. En una ocasión,
en ese programa tuyo, tu programa bien visto, antes de la primaria ya tú decías que partido dividido no gana elecciones. Y después, 2 o 3 días antes, el expresidente Danilo Medina decía lo mismo. No entiendo por qué lo dijo 2 o 3 días antes. Pero lo que sí es que la Fuerza del Pueblo es un partido que ha arrastrado compañeros de mucha experiencia, con mucha visión del papel que debe jugar un partido en la sociedad dominicana. Y como tú dices, nosotros salimos muy bien porque somos la segunda mayoría. Ahora mismo el PLD está reclamando una segunda mayoría que ellos saben que ni siquiera les corresponde, porque nada más tienen que preguntarse si ellos tienen 4 senadores y nosotros tenemos 8. Si los 4 de ellos renuncian, ¿seguirán insistiendo en que son la segunda mayoría? No. Entonces yo pienso que realmente el PLD está en una situación sumamente difícil. ¿Cuáles cosas, o digamos, cuáles características tendrá o ya está teniendo Fuerza del Pueblo que lo puedan diferenciar de los demás partidos? Porque hay que recordar que el propio PLD, cuando don Juan lo fundó, dijo que dejaba atrás el viejo partido, que era PRD en ese momento, y que era para negar históricamente lo que había sido el Partido Reformista, el PRD y los demás partidos. En este caso, ¿qué hará Fuerza del Pueblo para que con los años no incurra en las mismas prácticas que incurrió el PLD, el PRD, el Partido Reformista? Miren, precisamente, al igual que en el PLD tuvo su primer congreso constitutivo en los primeros meses del año 1974. Y ahí se definieron los estatutos, los principios, el curso que llevaría ese PLD, ¿no, verdad? Lo mismo yo le diría al pueblo dominicano a través de tu programa. El Congreso va a definir una serie de cosas necesarias en un partido político, como sus estatutos, sus principios. Nosotros le estamos llamando dirección de base y dirección intermedia, pero no sabemos porque vamos a poner todo. Hay 17 mesas temáticas, una mesa de organización, una mesa de los principios, de los estatutos, de la mujer, de la juventud, y así le digo al pueblo dominicano. De este Congreso realmente nosotros vamos a asumir cuál será el camino que nosotros tendremos que recorrer. Y por supuesto, así, la pregunta que tú haces, ¿qué cosa nosotros aprobaríamos en ese Congreso? ¿O qué cosa nosotros quisiéramos que se aprobara ese Congreso para el nuevo partido? Por supuesto, la negación de todas las cosas que han ocurrido en los partidos ya tradicionales, como por ejemplo lo que dijo en una ocasión el profesor Juan Bosch, y nos lo dijo en una reunión a raíz de prácticamente haberse fundado el PLD, de que él saludaba de que el Partido de la Liberación Dominicana se acercara a todos los sectores, incluyendo al sector empresarial, pero que el empresario es un ente social que piensa primero por sus empresas y después por el aspecto social y el aspecto político, y que no era necesario que el empresariado se inmiscuyera en la actividad política ni a dirigir partidos. Yo sigo creyendo lo mismo. Yo sigo creyendo que a la hora de un empresario tomar una decisión, no creo que tome una decisión que lo perjudique. A lo sumo podría empatar, tomar una decisión que ni le favorezca ni no le favorezca, ¿no, verdad? Y además de eso, también creo profundamente que hay que prepararse en política. Nosotros nos preparamos. O sea, en la escuela política que se llevó en el PLD a través de las enseñanzas del profesor Juan Bosch y de los famosos cuadernillos de educación, nos preparó políticamente, nos preparó para enfrentar los problemas que se presentan cada día, los desafíos que se presentan cada día en esta población. Un país en vía de desarrollo tiene un desafío constante. Entonces, ¿qué querríamos nosotros? Primero,
diferenciarnos en que las cosas deben ser en el campo de la democracia. O sea, si usted va a hacer una elección interna, tiene que respetar los principios democráticos para que el candidato que reúna las condiciones y reciba el apoyo sea el candidato a ser O sea, regidor, dejarían atrás suplente, cualquier posibilidad de trampa y engaño y esas cosas. trampa. O sea, Sí. hay que Ingeniero, mandar al zafacón de la historia ese tipo de juego de que comportamiento. ya la población está cansada. La Sí. población quiere Vamos a una participar pausa y que se le respete. y, con su anuencia y Gracias. volvemos de inmediato para continuar. Bueno, como segunda mayoría en el Congreso, ustedes tendrán participación en hechos importantes. Por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura tendrán participación para evaluar jueces, para sustituir jueces que ya cumplieron algunas de las altas cortes. Por otro lado, ya se está acercando el momento, y de hecho el Senado ya formó una comisión para elegir a los próximos miembros de la Junta Central Electoral. ¿Usted piensa, o ustedes piensan, si lo han decidido como partido, si no usted como dirigente, que los miembros de la actual Junta Central deben ser sustituidos todos? Yo pienso, nosotros en la dirección política de la Fuerza del Pueblo no se ha tratado ese tema. Me imagino que en su momento se tratará. Pero indiscutiblemente, el hecho de que fue la Junta Central Electoral que administró el proceso interno por aquello de que eran elecciones abiertas, simultáneas, y el único que se quedó en eso fue el PLD. Esa administración tuvo en manos de la Junta Central Electoral y nunca se ha podido dar una respuesta de cómo era que la gente siguió votando a las 2 de la mañana. Después se le llamó la atención de que el programa que administró esas elecciones tenía problemas y ellos alegaron que se había hecho aquí. Y muy bien, y se le pidió entonces que buscara una institución internacional que revisara y no lo hicieron. Se le llamó la atención para las elecciones municipales de que iba a haber problemas, no hicieron caso y tuvieron que suspenderla. Yo pienso que las elecciones generales, presidenciales y congresionales, pues salieron bien, pero la Junta cometió muchos errores por Pero hubo una no... que colapsó, la de febrero. por eso, históricamente nunca se había visto que unas elecciones en proceso, pues ya había iniciado, ya tenía como 2 horas de haber iniciado, hubo que suspenderla. Pero la noche anterior, Gustavo, se le llamó la atención y se le dijo que se habían detectado problemas en el software que manejaba y administraba el proceso electoral y ellos se responsabilizaron ante los partidos que a las 9 de la mañana del otro día eso estaría resuelto. Y no fue así, tuvieron 2 horas después o 3 horas hubo que suspenderla. Yo pienso que sí, yo pienso que todos los miembros de la Junta Central Electoral tienen que ser personalmente, porque la Fuerza del Pueblo no ha Sí, tomado sí. una posición. ¿Usted Pero piensa que yo deben creo ser que sí, que sustituidos todos? todos. Así es. Sí. Bien. Siempre se habla, históricamente a veces ha ocurrido, que dice, no, que no haya nadie vinculado a partido. La otra posibilidad, y en un momento se hizo, es que le permitan a los diversos partidos que tienen una representación proponer personas. ¿Usted piensa que sería adecuado así, que los partidos principales propongan o que simplemente se elijan personas no vinculadas o no propuestas por ningún partido? Mira, aquí se viven diciendo cosas que muchas veces en el resto del mundo no suceden. Por ejemplo, yo he oído muchas expresiones de gente muy capacitada, porque, por ejemplo, que la fiscalía no la debe de nombrar el presidente, que alguna parte de la estructura judicial no debe ser nombrado por el presidente, pero en Estados Unidos, que es el país, la meca de la democracia, así sucede. Una Lo mismo democracia diría medio yo. rara esa, porque ahí no elige la mayoría en Estados Unidos.
Así es, pero se supone que todo el mundo aspira a esa democracia. Quizás no al Bueno, sistema de gobierno, pero todo el mundo, la mayoría de la población del mundo, quisiera ir a estudiar a Estados Unidos. eso es Y otra cosas, cosa. sí, y cosas, y otras cosas, ¿no? Muchas empresas internacionales quisieran tener en Silicon Valley sus representantes, inclusive los chinos. Entonces, yo le diría que en realidad hay que consultar los sectores, incluyendo los partidos políticos, porque es que no somos una sociedad todavía en vía de desarrollo y que es difícil. En este país es muy difícil encontrar una persona que si no tiene un hijo, tiene un nieto, tiene independiente totalmente. Es sumamente, no es que Siempre, no usted piensa que existe, siempre hay algún vínculo. siempre hay un vínculo. Es una sociedad pequeña. Miren, nosotros somos una población pequeña, unos 11 o 12 millones de habitantes, no es cosa del otro mundo. Estados Unidos es grande porque tiene más de 300 millones de habitantes. China tiene 1000 y pico de habitantes. La India también. Europa, cada uno de esos países. Entonces, pero todavía es una población pequeña, donde quiera se topa uno con un primo, un hermano, un familiar. Yo pienso que sí hay que consultar los sectores, lo que tenemos que ser sensatos. Y que el que se siente ahí, en fin de cuentas, lo que el pueblo le pide, que asuma su responsabilidad. Independientemente de quién lo recomendó. Yo te puedo recomendar, pero después que tú te sentaste, ya no es un problema de que yo te recomendé, es un problema de que ya tú correspondes a darle un servicio al pueblo dominicano. Y como tal, tú no puedes tomar decisiones particulares de que porque yo te recomendé, yo una decisión tomada democráticamente, yo voy a votar en contra. ¿Por qué? No. Que cada quien asuma sus responsabilidades y este país será mejor cada vez. Ingeniero, también hay un tema que a mí siempre me gusta cuando hablo con políticos conversarlo, porque se dice que en gran medida hay una parte numéricamente importante de la sociedad dominicana que descree de los políticos y de los partidos, que los considera como una especie de mal necesario. ¿Qué hacer desde la práctica política? Y usted es un político, por eso le pregunto, para Sí. recuperar esa confianza recíproca entre la población, los partidos y los dirigentes políticos. Siempre habrá personas que dicen que no es político, pero entonces da una posición, se expresa en una posición política. No, yo creo que todavía el pueblo dominicano, los partidos políticos tienen vigencia y la población tiene mucho criterio político que nos permite a nosotros decir que tenemos esperanza todavía en el sistema democrático que hay en República Dominicana. Yo siempre he definido, no lo digo Freddy Pérez, eso lo leí en alguna vez en un libro, de que para el caso electoral, la composición del voto tú tienes que definirla como el voto comprometido, el indeciso, el simpatizante y el abstencionista. En estas elecciones, que acaban de pasar, el indeciso y el simpatizante definieron las elecciones por Más una que el voto duro. situación más que el voto duro, por una situación coyuntural. La coyuntura definió el resultado. Pero si tú analizas el padrón y a los dominicanos, el padrón de la Junta Central Electoral tenía 7.300.000 o 7.500.000. Y lo que votó hubo una atención de un 45%. O sea, que un Prácticamente la mitad. 55%, la más alta en la historia, un 55% asistió a votar. De los cuales, cuando usted ve ese 52 que sacó el PRM, representa un 27% realmente del padrón electoral. Hubo una gran abstención. Y de los que fueron a participar, definitivamente votaron porque el presidente actual, Abinader, fuera el presidente, porque no querían que el PLD repitiera. Esa fue la decisión. Entonces, bueno, vino una ola y de esa ola, definitivamente, para hacer un partido nuevo, tampoco, eso es algo que hay que analizarlo,
pero eso depende mucho del liderazgo de Leonel Fernández. Mire cuál ha sido el resultado. Tenemos regidores, síndicos, diputados, senadores. Lo que faltó fue la presidencia, pero estamos en el juego de la democracia, en el juego político, con un gran candidato, con un gran líder, y la fuerza del pueblo seguirá fortaleciéndose. Es un partido de la esperanza, pero esa decisión de este pasado proceso electoral definitivamente fue una decisión que la población, en una importante mayoría, decidió salir de lo que en ese momento dirigía y de los errores que había cometido el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a otra pausa, ingeniero, y volvemos. El ingeniero Freddy Pérez, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado de hoy. Ingeniero, hay muchísimos retos en esta situación. Se va a producir un encuentro del presidente Abinader con el expresidente Fernández, va a consultar a varios líderes. ¿Cómo usted observa los primeros pasos? Está comenzando esta administración. ¿Qué ha dado el gobierno para tratar de ir llevando poco a poco a la normalidad dentro de lo que se puede a la República Dominicana? Todo el mundo había madurado la idea de que cualquier sea el gobierno que ganara las elecciones se iba a enfrentar con una situación difícil, porque el sistema de salud mundial ha demostrado ser muy frágil en el mundo. Imagínense ustedes, ningún país ha podido. Ningún país ha podido. Eso ha traído como consecuencia una crisis económica a nivel mundial, que también se refleja en nuestro país. Bueno, es muy poco el tiempo que tiene el actual gobierno para uno decir cosas. Yo pienso que han cometido algunos errores pequeños que pueden mejorar, pero es la misma situación. Yo pienso que hay que darle su oportunidad, porque la verdad es que lo que más conviene en este momento es que la población, los partidos políticos y el gobierno, o al revés, que el gobierno haga lo que y cumpla eso. Por ejemplo, ya me dijeron que fuera a la Fundación Global porque para acompañar al presidente Leonel Fernández a recibir al presidente Abinader. O sea, él se está reuniendo con los diferentes partidos de oposición, porque todos los retos son de oposición, aunque una parte de los partidos apoyó o hizo un equipo con el PRM para ganar las elecciones. Entonces, el resto son partidos de oposición. Entonces, a las 11 estamos convocados a recibir a Abinader en Funglode. Entonces, yo pienso que no vi la necesidad. No sé cómo y por qué había que cambiar vamos a decir, los reglamentos de INAPA para que eran constitucionales. Había que someterlo al Congreso para modificarlo, para que en vez de ser un ingeniero que decía que tenía que ser, el director tenía que ser un ingeniero con experiencia en el sistema de saneamiento y de agua. No veo por qué había que cambiarlo. O sea, el PRM había criticado eso, entonces lo primero que hace es eso. Lo segundo es, por ejemplo, que la gente criticaba mucho antes de esto, de que en un hogar 4 o 5 personas de ese mismo hogar tomaran posiciones importantes en el tren de gobierno. O sea que pienso que debe cuidarse un poco para hacer lo que ellos mismos dijeron durante la campaña o lo que le criticaron al PLD. Pero por demás yo pienso que lo están haciendo bien. No creo que para una crisis como esta, pienso que lo ha hecho muy bien en los pocos días que tiene, porque hay que ver que son días lo que tiene este gobierno. Exactamente. Entonces yo pienso que hay que dar la oportunidad de que el gobierno se pueda asentar y enfrentar el peor de los males que trae esta crisis mundial, que es el aspecto económico. Y yo quisiera decir
Sí. sin ser economista, pero siendo ingeniero, y nosotros somos muy prácticos. En el 2008, creo que Paulson era el que dirigía la FED en Estados Unidos, decidió que se aplicaran ante esa gran crisis mundial económica, que se aplicara lo mismo que hizo Keynes en un momento dado, que recomendó a que el mundo, para salir de la crisis económica mundial de 1929, y el presidente de ese momento, Roosevelt, de crear una política expansiva, una política de gasto. La demanda inducida. Sí, demanda crear inducida. una demanda de que la gente realmente consuma y compre y gaste. Una política de gasto. ¿Y cómo se hace eso? Suministrando dinero. ¿Cuál es el sector más dinámico? La construcción. Entonces yo soy de lo que creo, como hicieron, de que se le suministró dinero al sistema financiero, prácticamente a cero intereses, para que le llegara a un interés muy bajo a las empresas y se dinamizara. El caso de Europa fue diferente porque el sistema euro prohíbe que el dinero vaya a los bancos, pero no a las empresas. Entonces sí le facilitaron a las empresas. Fue más lento, pero aquí necesariamente el gobierno tendrá que salir a buscar dinero fresco. Eso lo ha dicho el presidente Leonel Fernández. Y ese dinero fresco tiene que llegar para dinamizar la economía y no sea peor el remedio que la enfermedad. Tiene que llegar a la mano de las personas que pueden dinamizar la economía a un interés a 3 o 4 o 5 años, prácticamente cero, porque lo que se trata es dinamizar la economía, no ganar dinero. Exactamente. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, ingeniero Freddy Pérez, por darnos este tiempo para conversar sobre temas puntuales de la política, de la economía y de su partido Fuerza del Pueblo, que está en proceso, en marcha a su primer congreso. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.